Hoy vamos a hablar sobre hipertensión en el embarazo, una señal que puede predecir eventos cardiovasculares años después. Vamos con un caso clínico. María tenía 32 años, era su primer embarazo. Todo iba aparentemente bien, hasta que empezó a sentir dolores de cabeza. Le dijeron que era normal. Sin embargo, días después empezaba a ver lucecitas. También lo dejó pasar. Una semana más tarde terminó en urgencias. El diagnóstico es que tenía preeclampsia. La mayoría de las personas piensa que esto de la presión alta en el embarazo es nada más la presión arterial elevada, pero no es así. Y lo más importante puede ser que sea una señal de riesgo cardiovascular incrementado que va a acompañar a la mujer el resto de su vida. La presión alta en el embarazo afecta aproximadamente al 7% de los embarazos y es una de las principales causas de complicaciones maternas y fetales. Pero hoy no solamente vamos a hablar de qué es, vamos a hablar de algo que casi nadie explica y es cómo el embarazo y los trastornos hipertensivos del embarazo pueden predecir el futuro del corazón. Los trastornos hipertensivos del embarazo se definen como una presión arterial de más de 140/90 milímetros de mercurio, confirmada con al menos 2 mediciones o por medio de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también conocido como mapa de 24 horas. Pero no es solamente una enfermedad, es un grupo de condiciones que puede evolucionar en formas muy distintas. Y aquí está la clave de todo. La presión arterial alta en el embarazo no es igual en todas las pacientes. Primero vamos a hablar sobre la hipertensión crónica, que es cuando la mujer ya tenía presión alta antes del embarazo o que aparece antes de la semana 20 de gestación. El embarazo no es la causa, pero sí aumenta el riesgo de complicaciones. Es como empezar el embarazo ya con una carga cardiovascular previa. Después está la hipertensión gestacional. Esta es la que aparece después de las 20 semanas de gestación, pero que no provoca ningún daño en ningún órgano. Aunque suene más leve, no siempre lo es. Puede progresar a algo más grave, por lo que requiere una vigilancia estrecha tanto por el ginecólogo como en algunos casos por el cardiólogo. Y ahora la preeclampsia. Aquí es donde todo cambia. No es solamente presión arterial elevada durante el embarazo, es presión arterial alta en el embarazo más daño a órganos. Puede afectar el riñón, el hígado, el cerebro o incluso los pulmones. Y lo más importante es que es un problema que generalmente se asocia con la placenta y que termina afectando todo el sistema vascular. Es una enfermedad sistémica y en los casos más graves aparece la eclampsia. Aquí es cuando la preeclampsia progresa y empieza la paciente a presentar crisis convulsivas. Esto es una emergencia médica y pone en riesgo inmediato la vida tanto de la madre como de la bebé. También existe el síndrome de HELLP, que es una variante que muchas veces no se detecta a tiempo. Se caracteriza por la hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos, la elevación de enzimas hepáticas que nos advierte sobre daño hepático y la disminución de las plaquetas que nos advierte que ya empieza a haber alteraciones hematológicas. Puede aparecer incluso sin presión arterial elevada. Y un dato clave es el dolor en la parte alta del abdomen, que puede ser una señal importante. Y finalmente, la preeclampsia sobre la hipertensión crónica. Es cuando una mujer ya tenía la presión arterial elevada antes de las 20 semanas del embarazo, pero que además desarrolla preeclampsia, o sea, desarrolla también daño en ciertos órganos. Aquí los riesgos se suman y el seguimiento debe ser mucho más cuidadoso. Entonces, cuando hablamos de presión alta en el embarazo, no hablamos de una sola enfermedad, hablamos de un espectro de enfermedades, desde las formas más sencillas y más controlables hasta condiciones que pueden poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Y aquí viene el punto más importante de todo este video. El embarazo actúa como una prueba de esfuerzo del corazón. Si durante el embarazo aparece hipertensión o alguna otra anomalía relacionada con la presión arterial, puede ser una señal de que los vasos sanguíneos no están funcionando correctamente y que de hecho estas mujeres tienen hasta el doble de riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular en el futuro. Algo muy importante es que esto puede empezar sin síntomas, pero cuando los síntomas aparecen hay que poner mucha atención. Puede haber dolor de cabeza intenso, visión borrosa, ver lucecitas, hinchazón repentina, ya sea en cara, manos
o dolor en la parte alta del abdomen o inclusive falta de aire. Estos síntomas no son normales y deben evaluarse lo antes posible. Y hay otro punto clave que muchas personas desconocen. Esto no termina con el parto. La presión arterial puede elevarse incluso entre el día 5 y 7 después del parto, y muchas mujeres pueden seguir necesitando tratamiento antihipertensivo semanas después del parto. Por eso el seguimiento es fundamental en estos casos. Si hay algo que quiero que te lleves con este video es esto. La presión alta en el embarazo no solamente es un problema momentáneo ni pasajero, es una señal, una oportunidad para detectar riesgo cardiovascular y prevenir problemas en el futuro. Esperamos acercarte de un pedacito de ciencia en medicina que puedas aplicar en tu vida. Si estás embarazada o conoces a alguien que lo esté, compártele este video, puede hacer la diferencia.